Víctor de Hermoa, la curiosidad te arrastra, yo la practiqué muchas veces y lo peor es la paranoia que queda horas después. Fonte dice que la ha jugado a la Ouija con su madre, que la mayoría de las veces el ente con el que conectaban que les hacía reír, pero que su madre comenzó a coger miedo porque según ella ocurría algo muy malo después de usarla. Interesante, esa escena que nos parecía ficción, el exorcista, una madre y una niña juegan a la Ouija, más cotidiana de lo que parece y ocurre. Aunque sea, por favor, ahora Santi, te pido casi en teletipos, como una numeración. La madre decía que empezaban a pasar cosas raras en la casa y en el entorno. ¿Qué tipo de cosas tú has registrado en estos años de investigación que ocurren en torno a la Ouija? Muy gráficamente, porque son muchas, Iker, es que son muchas. Por ejemplo, clarisencias, olores extraños. ¿Desagradables la mayoría de las veces? Desagradables la mayoría de las veces. Y sin una explicación física. Es decir, sin un argumento físico real, tangible, sino que en un sitio normal empieza un olor a podredumbre. Exactamente, siempre que no haya un foco que justifique ese olor. Descenso brusco de la temperatura, movimiento de objetos, susurros, esto es muy típico, por las noches sobre todo, susurros dentro de la casa, en el pasillo, en el salón, pasos por las habitaciones, por los pasillos de la casa. Es que el rosario de fenómenos es amplísimo. Pero que parece que se han quedado ahí. Claro, justo. Claro, haciendo casi como de cuaderno de niños, ¿no? Eso es sencillísimo de entender, pero como si bien en la creencia de esas personas y en su gestión de esas personas, ojo, o bien porque es verdad, han hecho algo que no debían hacer, empieza la preocupación y en la casa se ha abierto la puerta. Exactamente. Es como si se quedase ahí la causa. También ocurre otra cosa, y es que a veces la causa que ha operado en la Ouija puede seguir a una persona hasta su casa, ¿eh? Esto ha ocurrido muchas veces. Y ese fenómeno con el que acabamos la primera hora de un vaso que solo sale impulsado golpeando una foto, esto ha ocurrido en más ocasiones. Yo conozco un caso en Galicia de una persona muy cercana, en efecto, que desafió a la causa paranormal. La copa se elevó en el aire y salió y se estrelló contra la pared. Esto ha ocurrido muchas veces. Ahora estoy recordando, y tú lo recordarás, Santi, el caso de Manolo Martínez, uno de los primeros de la segunda época de Cuarto Milenio, un hombre que hizo una Ouija con 4 amigos, 2 de ellos se enfrentaron de una forma socarrona, de una forma siempre de risa, siempre sin respeto, que creo que eso es malo en todo en la vida, sí. También en esto, y que luego pues se fueron matando de una forma bastante terrible en torno a esa partida, vamos a llamarlo así, de lo que creían ellos que era un juego de mesa, y se fueron matando. Es que una reflexión que estoy haciendo a lo largo de toda la noche, y que este es muy buen momento para decirlo, es que no sé por qué la gente se empeña en llamar juego a algo donde no tienes absolutamente nada que ganar y puede que muchísimo que perder. Pero seguramente porque durante muchos años ha estado empaquetado, y no sé si sigue, empaquetado y en los grandes almacenes. Seguimos con más preguntas. Bueno, de eso nos preguntaban y parece ser que sí, que se sigue vendiendo, aunque cada vez es más difícil encontrarlo. Roque nos dice: tuve alguna experiencia con la Ouija cuando iba al instituto, fue una moda que surgió, jugábamos con un folio, con letras dibujadas y usando de máster una moneda de 5 duros. Yo creo que eso es lo típico de todos los colegios e institutos de este país, vamos. Irene dice: la Ouija era para mí como una adicción emocionante, vibrante, hasta que tuve una experiencia tan impactante que hoy, después de más de 10 años, aún no asimilo. Juré no volver a practicarla, cuidado. Fíjate si es típico. No voy a citarla. En una localidad muy cercana a Madrid, en la Ciudad Dormitorio de Madrid, hubo, yo creo que hasta día de hoy, una de las pocas intervenciones de la Guardia Civil en el interior de un instituto de secundaria. Esto fue a principios de la década de los 90. Y todo empezó con un juego de Ouija. Empezó con un juego de Ouija en clase y acabó, la localidad en cuestión es tristemente famosa por el tema de las profanaciones en los cementerios, y precisamente fueron esos alumnos los que en esa espiral de hacer caso a lo que les iba saliendo en el tablero, pues terminaron
profanando cementerios, etcétera, etcétera, y al final terminando con una intervención de las autoridades en el propio centro docente. Yo te pido siempre ahora con los oyentes máxima brevedad y claridad, que sé que lo sabes hacer muy bien, Santiago. Sí. Con estos mensajes, ¿qué engancha, por lo tanto, de la Ouija? ¿Por qué se produce esa vibración y esa emoción que decía esta oyente? Puede haber dos causas independientes o que vayan unidas. Por un lado, nos encontramos con la propia causa que está incidiendo en el fenómeno. Pero por otra parte, vamos a lo que decía al principio, esas ganas de saber, de conocer lo que puede haber. La curiosidad eterna del ser humano, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo que principalmente engancha más en este fenómeno de la Ouija. Esa adrenalina. Seguimos. Lo misterioso, ¿no? Siempre también ha enganchado eso que no podemos ver, sí, con esos seres que no nos podemos comunicar muchas veces, el ansia de haber perdido a un ser querido y querer saber más, quererse estar bien. Todo eso yo creo que engancha y más a las personas, pues eso, que acaban de perder un familiar o tienen problemas muy graves, por eso se vuelven la mayoría obsesivos con las letras y los mensajes. Sobre y todo las si, como frases que decía aparecen. Santiago, de repente algo responde en tu mente o no lo sé, coherentemente con la vida de esa persona que se ha marchado. Claro. Es que, fíjate, si te puede pasar cosas. Lo último que he visto yo es la Ouija para iPad. O sea, hay Ouija para iPad, hay la iPad para otras tabletas, y es que... Me acabas de dejar... Sí, igual que hay fantasmas para iPad. Pues lo mismo. Claro, yo una de las imágenes que también me estaba rememorando durante todo este programa es esa persona solitaria que está con su tablero, porque claro, si se hace en grupo, vaya, tampoco es que lo recomendemos, pero tiene un pase. Pero ese momento solitario, horas y horas, y me estaba viniendo a la mente la imagen de un micrófono cuando lo acercas a su altavoz y se retroalimenta y suena ese pitido penetrante que si lo fuerzas puede llegar hasta estropear la máquina, estropear el altavoz, quemarle los transistores. Pues imagínate esa mente retroalimentándose una y otra vez, respondiéndose y preguntándose. ¿Qué espiral de no me extraña que haya suicidios y que haya de todo? ¿Qué espiral de locura se puede llegar a él? Decían o dicen los expertos, o decir los expertos, Santi, el momento es en que el practicante de Ouija ya no como un juego, sino empieza a hacerlo solo. Peligro. Muchísimo peligro. Cuando se llega a ese punto, he contado algún caso, cuando se llega a ese punto, esa persona tiene todas las papeletas, por decirlo así, para que se desencadene un trastorno mental. Hay que tener muchísimo cuidado. Y no solamente eso, es que nos encontramos con las psicorragias, que son, resumidamente, fenómenos en cadena paranormales que son luego muy difíciles de erradicar. Y esto se da en lugares donde se ha hecho la Ouija. En efecto. Juanjo desde Vizcaya nos dice: nosotros tuvimos varios incidentes. En una de tantas sesiones, y una de las veces, metimos un crucifijo bendecido dentro del vaso que se desplazaba hacia los signos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el vaso se empañó de vaho por dentro. Empezó a moverse a una velocidad increíble y terminó volcándose. Cayó al suelo y no se rompió. Otra de las veces quisimos grabar en cinta magnética la sesión completa, que cuando la vamos a escuchar y con sorpresa de todos, solo quedó grabado los primeros instantes antes de comenzar y a partir de terminar la sesión. El espacio que queda entre estas dos partes, pues no se grabó nada. Y ya la última, en la que una de las estanterías de libros empezaron a caer las baldas y su contenido desde abajo hacia arriba. Salimos todos corriendo del local y desde entonces no se ha vuelto a utilizar la Ouija. Yo no sé si con el flujo e influjo de Internet cualquiera puede ser un profesor de Ouija, puede decir cosas y se llegan a verdades o a copiar métodos que nos parecen increíbles. Todos hemos conocido, ¿no?, al eterno sabio que dice: no, yo es que yo sé mucho de esto. Dices, pero bueno, ¿a quién se le ocurre y por qué meter una cosa como un crucifijo dentro de un vaso de la Ouija? Para que no salga Satán. Claro, pero ¿esto de dónde surge? Ya, pero suena ya muy mal, ¿no? Pues de cualquiera que coja suena muy internet mal. O un libro y busque para que no te salga Satanás, ¿qué hacer? Simplemente con eso. No hacerla, claro, no hacerla. Sí, pero la curiosidad lleva a buscar y el intentar hacerla bien y el que no te salga ese personaje. O sea, es por protección. Claro. Bueno, pues también me parece tremendo. También se hace el campo de la psicofonía, ¿eh? Yo conozco algún caso.
de poner junto al micrófono un crucifijo. Qué curioso. Y por Sí. otro lado, hablando de psicofonía, y será otra parte en el futuro de otro dossier, pero estos amigos que han investigado muchas veces Ouija, yo recuerdo, fíjate, una que me puso a mí los pelos de punta, de gente haciendo Ouija y en el ámbito de lo paranormal, pero no haciendo una psicofonía es profeso, ¿no? Pero que en el entorno de esa manifestación o de ese juego sería una voz. Y recuerdo a Fernando Jiménez del Oso contándolo, y en aquella cinta mítica de Más Allá, del número 2 de Más Allá, que decía, y en la conversación, una voz que no era de ninguno de los participantes, y como lo contaba Fernando, claro, decía, San José bendito. Recuerdo esa parafonía. Y es muy La habitual recuerdo. que haya grabaciones paranormales o psicofonías en sesiones de Ouija sin buscarlo. Cierto, en el Poltergeist de Embajadores del año 90 o 91, no recuerdo ahora mismo, todo empieza con una sesión de espiritismo y una parafonía que graba don Germán. Clarísima, que si quieres algún día podemos traer. Pues sí, porque es un caso muy interesante y poco conocido a nivel Exactamente. actual. Y además con una fenomenología muy abundante. La voz decía lo siguiente, una voz masculina, firme, han conseguido contactar. Toda esa fenomenología Poltergeist empezó con una sesión de espiritismo. Alejandro desde Pontevedra dice, hace 30 años aproximadamente, con esa curiosidad peligrosa de los jóvenes, un viernes a la medianoche jugamos con mi primo con una ouija improvisada y muy casera, una copa boca abajo, rodeada del abecedario y números. Inicialmente, cuando la copa se fue moviendo, desconfiábamos mutuamente que alguno hiciese trampa, pero en un momento mi primo distanció el dedo que supuestamente apoyaba la copa y comprobé que ésta se movía sola. Me corrió un frío por todo el cuerpo, pero no fue suficiente como para desistir a nuestra curiosidad. Invocamos un espíritu presente y respondía cosas increíbles, pero repentinamente sentí cómo una mano me oprimía el pecho y le pedí a mi primo detenernos. Así lo hizo con cierto asombro y sobresalto, más aún cuando observó que lo que oprimía mi pecho hizo desplazarme casi medio metro aún sentado en la silla. Luego no pasó nada más, aunque tuvimos casi toda la noche para reponernos del susto, lo suficiente como para no practicarlo nunca más. Un detalle, la Ouija, ¿qué datos puede llegar a dar? Vamos a escuchar a Paloma Navarrete, muy brevemente. Es otra de las amigas y amigos que ha querido contarnos experiencias. ¿Qué puede saber la Ouija que no podemos saber lógica o racionalmente? ¿Qué elementos hay de quizá conocer el futuro o verdades que no están al alcance de los presentes? Escuchad esta historia porque es absolutamente gráfica. Y entonces hicimos una ouija en presencia de la dueña de la casa, ¿no? Era una casa con muchísimos fenómenos paranormales. Y en esa ouija, cuando preguntamos, apareció alguien, ¿no?, moviendo la planchette, y preguntamos, ¿quién eres?, contestó, el amo, soy el amo. Claro, nos tocó muchísimo porque el dueño de la casa pues estaba vivo y su mujer estaba con nosotros, ¿no? Entonces nada, seguimos preguntando y al final le dijimos que no podía ser porque el dueño estaba aquí y él contestó, la compró, la cambió, le conozco. La señora que estaba con nosotros empezó a ponerse muy nerviosa y nos dijo, me lo temía, y nos contó la historia de la casa, ¿no? Efectivamente, la casa era de un señor, de un hombre poderoso de esa ciudad que en el tiempo de la guerra pues lo sacaron de esa casa, se lo llevaron y le dieron un tiro en la cabeza. Y el que había comprado la casa era familia, pariente del que participó en ese paseillo, digamos, del dueño. Entonces eso nos dejó absolutamente sorprendidas, porque además ya inmediatamente descubrimos quién era la identidad de ese personaje que se paseaba por la casa y que hacía la vida imposible a toda la familia.
Ya lo que faltaba, muerte, venganzas, guerra civil, por desgracia, ¿no? Tan presente en muchas cuestiones y que afloran con lo paranormal. Santi, lo mismo, en esa concreción, hay casos donde la Ouija revela cosas que casi nadie conoce. Indudablemente. La respuesta es indudablemente. Cabe pensar en dos posibilidades. O bien se pone en marcha un fenómeno de percepción extrasensorial, pero claro, eso tiene que traducirse luego en el tablero, aunando todas las voluntades de los presentes, a través de un fenómeno de clarividencia. Toda esa cadena de cerebros, claro, digamos que crece en potencia y consigue cosas que parecen maravillosas, o lo de siempre, algo desde fuera. Exactamente. Informa. Exactamente. Esas son las dos posibilidades, no caben más. Nos dice, me llamo Fernando Alcázar y os escribo desde Barcelona. Cuando era un adolescente practiqué varias sesiones de Ouija con amigos, sin tener ni idea, sin tomárnoslo en serio. En una sesión, el ente con el que nos comunicamos nos pronosticó algunos sucesos que nos pasarían a cada uno de nosotros. No recuerdo el de los demás participantes, pero sí que me acuerdo del mío. Me dijo que me asfixiaría. Yo no me lo tomé en serio, pero qué casualidad que al cabo de unos 2 o 3 días cenando con mis padres me atraganté, hasta el punto que me tuvieron que practicar la técnica Heimlich para poderme salvar. Desde entonces no he vuelto a tener contacto con una Ouija ni intención alguna de practicarla. Muchas gracias por ser tan grandes contando todas estas cosas que muchos no hacen por miedos y prejuicios. Nosotros ningún miedo, ningún prejuicio, pero Santiago, muy interesante, y sé que entiendes lo que te voy a preguntar porque pasa tantas veces. ¿La causa paranormal sabía eso? ¿O la persona se obsesionó tanto que no tomó las medidas y acabó atragantándose por el terror, el miedo y la sugestión? Caben, claro están las dos posibilidades. Pero lo que sí es cierto es que a través de la Ouija, como bien sabéis, se da el fenómeno de la precognición. Es decir, tienen conocimiento de futuro, como ocurre también en el fenómeno de las parafonías. Tienen conocimiento de futuro que se cumple. Puede ser que una mala idea por inducción se pueda cumplir. Como hipótesis lógica, es plausible. Pero también es cierto que, y esto es lo interesante, en muchísimos casos no hay conocimiento de ningún dato que pueda llevar al cumplimiento de un suceso y sin embargo este se produce. Mucha gente, Carlos Moreno por ejemplo, dice que cree que el 95% de lo que sucede en las sesiones de Ouija es fruto de la sugestión mental, el otro 5% no tiene explicación lógica y eso es lo que realmente atrae del asunto. Y cómo me gustaría a mí saber qué es la sugestión mental y los misterios que encadena. Julio Rosales dice, hace 18 años solía hacerlo a menudo, el vaso se movió muchas veces, pero la única que sé que fue real es cuando hablé con una compañera de trabajo que había sido asesinada meses antes. Apareció muerta el día de Año Nuevo en la casa de campo de Madrid, la prensa lo recogió. Meses después, haciendo una sesión con una amiga que no sabía nada de esta historia, alguien que decía ser ella se manifestó. Me dio datos sobre su infancia que yo desconocía, por lo cual no le di mucha importancia. 2 años después, por casualidad, conocí a sus amigos de infancia. Todo lo que me había dicho era real. Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Yo solo quería una prueba y la tuve. Un abrazo fuerte. Pues desde luego encargo a nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que estén muy atentos a este caso, a esta historia concreta, porque si hay esos datos, hay un cadáver, nos interesa saber porque son pruebas. Y yo quiero recordar aquí, porque son muchos los amigos que teníamos citados, a Carlos Fernández, el gran investigador y periodista gallego, que, en Cuarto Milenio nos abrió las puertas a un caso impresionante, cadáver hallado en el monte, sin identidad, sesión de Ouija, aparece un nombre, Rosa, una identidad, Portugal, un hijo, y la hija estaba ahí dentro de ese cadáver, y datos que nadie sabía y que se corroboraron tiempo después. Es increíble, y estos casos han ocurrido, claro, uno de no sé cuántos, pero ahí están. Y Carlos, persona honesta y muy seria, investigó el asunto. Le pediríamos de a Julio Rosales que nos volviera a escribir dándonos alguna forma de contacto donde podamos charlar con él sobre este caso. Encarni Ruiz nos dice, yo la hice con 14 años, creo que todavía no habíamos casi comenzado, éramos un pequeño grupo de colegio, en una habitación a oscuras, de pronto se abrieron de golpe todas las ventanas, salimos corriendo en tropel, alguien perdió hasta los zapatos, decidimos no hacerla nunca más. Quien la practica luego
si pasa algo, decide no volver a hacerla, no volver a tocarla, ¿eh? Pero es una buena maniobra de seguridad, ¿no? Acontecimiento extraño, movimiento de objetos, pero que hace que las personas no sigan indagando ahí. No está mal, ¿no? Yo creo que es una buena receta, y que los oyentes, que son muy inteligentes, estén tomando muy buena nota de todo lo que se está diciendo aquí esta noche. Yo sé de un caso de varias personas universitarias que lo practicaban. Eran además un grupo, siempre se reunían el mismo, 8 o 9 personas. En un momento dado, algunos se lo tomaban a guasa, el tema de la Ouija, y preguntan, pues siendo gente joven, de los que estamos aquí, ¿cuál es el primero que se va a morir? Esa típica que pregunta. Vaya pregunta. Vaya pregunta, sí. Una pregunta que en muchas sesiones de Ouija, siendo jóvenes y tomándolo a cachondeo, se suele hacer. Ese tablero dio un nombre de los que estaban allí presentes, lo tomaron como, bueno, esto ha sido una anécdota, y justo a la semana, mientras iban a hacer otra sesión de Ouija, acudían al mismo lugar donde se reunían siempre, una de las paredes se cayó justo encima de ese chico, matándole. Y teníamos una encuesta. Debate de la semana en Milenio 3. ¿Has practicado la Ouija? No, el 62,7%. Y sí, el 37,3%. Pues está bien, ¿eh?, que no lo practican. Está bien. Y hay una cosa, quedan muchísimas por contar, por supuesto. Y nosotros, yo creo que en un par de semanas, si es posible, haremos en Cuarto Milenio, en esta combinación de datos y con lo que nos estáis contando, una nueva investigación y debate a tumba abierta. Proceso a la Ouija, claro que sí, porque estas grandes claves nos interesan. Pero hay una cuestión sumamente interesante. Antes incluso de la creación del alfabeto, antes de la creación de las propias tablas que dan espinazo al sistema de la Ouija, ya había Ouijas primitivas en el antiguo Egipto que en el fondo determinaban el ansia del ser humano por saber más, un ansia que puede convertirse en peligro. Yo acabaría simplemente con unas recomendaciones. Ya sabemos que la de no jugar a la Ouija pues es evidente. Ya sabemos que en Internet y con la tecnología moderna, Santi está viendo reclamo constante, desde antes del alfabeto hasta Internet. Simplemente, claro, sondeando a nivel digital, o sea, de la tablilla cuneiforme al píxel. Y está ahí. En la online tienes que escribir una pregunta, la das a preguntar, pones el ratón encima de la planchette y al parecer te da un mensaje. Muy bien dicho lo del parecer, porque la mayoría son burdas cosas que no tienen ningún sentido, pero que saben que enganchan, porque tendremos coches, microondas, internet, satélites y casas de ladrillos. Pero nuestra ansia y nuestro fervor por conocer lo oculto sigue exactamente igual como en la época de Asurbanipal en Nínive, ¿no? Exactamente igual. Eso no ha variado, les guste o no, a los que dominan el mundo o los que sea. Es decir, eso sigue ahí, permanentemente sigue ahí y con peligro. ¿Qué recomendación podríamos hacer para quien ya esté iniciado en la Ouija o esté pensándoselo? El que esté pensándoselo, Santi, imagino que la respuesta es de perogrullo, ¿no? Que mejor no se metan estos berenjenales. Pero quien ya esté haciéndola, ¿hay alguna recomendación, digamos, por parte de los expertos? Y que hay que ser, como bien sabes, muy honesto. Por favor, deje de hacer la Ouija. Directamente. No le va a traer nada bueno, ningún conocimiento que le vaya a enriquecer intelectualmente. Ningún conocimiento. De contactar con un más allá, si esa es una posibilidad, esos espíritus llamados espíritus superiores, ángeles, incluso extraterrestres, que puedan darnos buenos consejos, utilizarán esos espíritus otras vías, otras formas de comunicación, quizás una fantasmogénesis, por ejemplo. O un sueño. O un sueño, efectivamente, un sueño trascendental. O sea, algo inocente que nos puede cambiar, claro, pero que no nos pone en peligro. Exactamente, pero nunca, por favor, la Ouija. Que pueda parecer un familiar o un ser querido, yo no lo niego. Lo que sí digo es que a través de la Ouija, en la mayor parte de los casos, se manifiesta una causa preternatural, es decir, diabólica o maligna, vamos a decir maligna para no prejuzgar directamente en cuanto a diabólica.
Y las posesiones, lo sabemos, los casos de supuestas posesiones, ahí están los demonólogos, el padre Amor, el padre Amantini, el padre Fortea y tantos, nos dicen que el inicio, en la mayor parte de los casos, de una posesión es la práctica de la Ouija. Lo hemos escuchado en todos los exorcistas que hemos podido entrevistar, y son unos cuantos. Es que es así. Que se les Todos. está llenando Claro. la iglesia de gente que practica la Ouija o que está en grupos de corte no muy recomendable. Acabo con un dato. La Ouija, cuando la sacó al mercado Parker, llegó a vender más que el Monopoly. Y por último, que del 2001 al 2011 era una de las épocas doradas de la Ouija. Eso está comprobado, Santi. Sí, eso está comprobado, y de hecho ya te digo, el dato coincide con eso. La gente que en época, concretamente en Estados Unidos, en época de guerra, quién sabe si para contactar con sus familiares caídos en combate, pues se agarra a esta tabla como tabla de salvación. Yo creo, Iker, en 5 segundos, que el ser humano, y más en determinadas circunstancias, tiene un anhelo, aunque sea inconsciente, de trascendencia. Lo que sucede, queridos amigos, es que el camino, en este caso la Ouija, no es el adecuado. Busquemos el camino adecuado. Mira, y que yo me quedo con las palabras que pone en la portada Edmund Grush, que es un especialista, ha dedicado su vida al estudio de la Ouija, y así se titula su libro: La tabla Ouija, juego entre comillas peligroso que conduce a obsesión, posesión, locura, crimen y suicidio. ¿Cierto? Y que no deja de ser un misterio, un enorme misterio. Me gusta mucho eso, de el anhelo trascendente del ser humano. Quizá este no sea el camino, el anhelo sigue ahí, habrá que encontrar el camino, habrá que encontrar ese cordón, ¿no?, hacia los otros mundos que nos han vedado y de los cuales hemos sido apartados abruptamente. Más claro agua, ha sido un honor, Santiago. El honor para mí siempre, Iker, estar aquí con vosotros, contigo, con Carmen, con Santiago, con todos los compañeros y con los cientos de miles de amigos oyentes de Milenio 3. Y yo recomiendo además que sigan muy atentos a tus creaciones, a tus programas de radio en Más Allá de la Realidad. Muchas gracias, a través del podcast. Humildemente. No, pero son gestos, y es el esfuerzo y el empeño y hacer las cosas, Santi, y seguir divulgando, que es lo que interesa. Te esperamos por aquí para contar muchas más cosas, Santiago. A tu disposición siempre, ya por lo cierto, sabes. Te invito al debate de la Ouija, tienes que estar. No te vas a librar de mí. Tan fácilmente. Un abrazo, Santiago. maestro. Gracias, como siempre. Venga, vamos rápidamente, cambiemos el tercio. ¿Qué ha pasado? Por cierto, han pasado cosas tremendas, ¿eh? Sabéis que hay se ha descubierto una serie de espionajes a través de Twitter y de Facebook por parte de la CIA. Bueno, y muchas más cosas que cuenta Diego Marañón, nuestro cronista en el ciberespacio. Y después, yo creo que va a ser muy bonito. Visado para el futuro. Lo explicaremos atentamente. Vamos allá. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Confirmado, la CIA y los tentáculos del espionaje moderno utilizan las redes sociales para conocer qué pasa en el mundo y cómo reacciona la gente. Esta rama de la Agencia Central de Inteligencia fue creada por recomendación de la Comisión del 11 de septiembre. Recientemente la CIA admitió la existencia en Virginia de un centro que rastrea y analiza cerca de 5 millones de tweets, blogs, posts y otros contenidos de las redes sociales alrededor del mundo. Un equipo de personas, conocidas como bibliotecarios vengativos, analizan toda esa información con sumo cuidado y extraen conclusiones a modo de gigantesco termómetro ideológico, según informó la CBS en una exclusiva de Associated Press. Entre tanto volumen de información tienen que discernir, seleccionar entre los miles de blogueros y tuiteros que escriben a diario en todos los idiomas imaginables y quedarse con una docena aproximada que les ofrecen garantías. Ellos se convierten en fuentes fiables muy apreciadas por la CIA. El material, cuentan, suele usarse para responder preguntas que plantea Barack Obama a su círculo de asesores de inteligencia. ¿Tiene alguna evidencia tangible? Este es el objeto descrito por Billy Miles como sistema de comunicación. Me lo guardé en mi bolsillo. Lo he mandado a analizar. Es de un material no identificado. ¿Y el agente Mulder? ¿Qué opina de esto?
Podemos intuir la opinión del famoso agente, que sin duda estaría encantado de investigar el caso que ha trascendido esta semana en Singapur. Un hombre danés ha presentado cargos contra el Hospital Alexandra por, según él, implantarle en secreto un microchip en el interior de su cuerpo durante una operación en 1988. Tras ser apuñalado en el pulmón, el hombre fue operado en dicho hospital y casi 10 años después se detectó un instrumento metálico similar a un microchip presente en su pulmón izquierdo. En el momento de la operación, el hospital era un centro público dependiente del Ministerio de Salud. La víctima ha relatado que durante